Bueno, Carlos, ¿estás listo para arrancar? Sí, por supuesto que Bueno, bueno, ya estás live, ya. sí. El mundo te está viendo. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, para los que no me conocen, me llamo Carlos. Eh, yo empecé a colaborar con Ingenia hace unos meses, pero bueno, algunos ingenios los conocía hace rato. Y ahora viene la parte donde yo tengo que desplegar lo que se supone que quiero que vean, y entonces lo hago, que estaría esto. Se ve, se ve, se ve. Ahí está. ¿Se ve? Sí, perfecto. Perfecto. Sí, perfecto. Joya. Bueno, y la idea es dar tirar algunas puntas acerca del recorrido que venimos haciendo con otra gente hace muchísimo tiempo, sobre cómo contar la programación orientada a objetos, bueno, en nuestro caso a nivel universitario, pero la idea es que a partir de lo que nuestra experiencia en distintas universidades podamos obtener algunas puntas, algunas conclusiones, algunos insights que nos permitan pensar actividades de capacitación en otros lugares. Bueno, como dice ahí, yo en este momento trabajo para la Universidad Nacional de Burlingame, donde bueno, estamos creando la carrera de Tecnicatura en Informática, que la idea es sacar gente con un perfil bien techy para que pueda entrar en proyectos de desarrollo, que es un plan parecido al que, bueno, también colaboré cuando se implementó en la Universidad Nacional de Quilmes, y bueno, dentro de esas currículas de tecnicaturas universitarias enfocadas a la programación y al desarrollo, por cómo está el mercado, esa es una decisión que tomamos hace un tiempo, pero creo que todavía tiene sentido mantenerla, le damos bastante foco a la programación con objetos. Y bueno, y a mí me toca organizar la materia de programación con objetos, cosa que hago desde hace un montón de tiempo, y la gente que me conoce de la UTN creo que lo sabe o alguien le contó. Y bueno, cuando empezamos justamente en la UTN, con muchos compañeros, que no puedo nombrar a todos porque son como 100, sin exagerar, nos encontramos con algunas dificultades antes que nosotros percibíamos que la gente no nos entendiera. Y en particular, si esto, ahí va, nos encontramos con 4 problemas. Esa cosa se va a ir, ¿no? Sí. Nos encontramos con 4 problemas. Una, que muchos chicos se confunden entre estancia y clase. ¿Qué quiere decir esto? Que me crean la clase cliente, a la cual le meten un método saldo, y después quieren probar así. Y obviamente no anda. ¿Por qué? Porque no se van a conceptualizar que a partir de una definición genérica que es la clase, tienen que crear una instancia y hablar con la instancia, que la clase no sirve para hablar, sino como fábrica. Después, uno les cuenta lo que es el polimorfismo y te recitan la definición, está todo bárbaro, y después se ponen a codear en tu materia o en la materia siguiente, y lo que hacen es esto. Y uno se quiere pegar un tiro. ¿Sí? Entonces, evidentemente, hay algo que, digamos, por más que uno lo trata de transmitir, lo trata de contar la definición, trata de mostrar ejemplos, qué sé yo, hay algo que evidentemente no se está entendiendo. La tercera cosa que encontramos es que, digamos, puesto a dar una introducción a objetos, tenés que hacer que los pibes programen y que programen en un ambiente. Entonces tenés una opción. ¿Usás un ambiente profesional o usás un ambiente educativo? Si usás un ambiente profesional, es demasiado complejo, la gente no sabe dónde apretar los botoncitos. Si usás un ambiente educativo, en muchos casos las prestaciones que dan son muy pobres, ni te colorean, ni te marcan bien los errores, sí tenés que compilar, porque muchos ambientes educativos lamentablemente están bastante atrás de las tecnologías que se usan para ambientes industriales. Y el último problema con el que te encontrás es este. Bueno, vamos a hacer nuestro primer ejemplo. Nuestro curso es en Java, vamos a hacer un programita que diga hola. Y el programita es este. Entonces, para que el pibe, o copia sin entender una goma, o de todo explicar qué quiere decir public, qué quiere decir class, qué quiere decir static, qué son esos corchetes,
Y tengo que enseñarle a usar System Out, que es algo que después le tengo que desenseñar, porque cuando yo le cuento test, yo no quiero que haga System Out. Entonces, tengo un montón de conceptos que yo tenía ganas de contar mucho más adelante, y además le tengo que contar algo que después yo voy a querer que se olvide. Y esto, digo, estos 4 problemas nosotros los encontramos, pero después leyendo literatura, literatura, digamos, académica, hay muchos que los mencionan, cada uno de estos 4. Entonces, aparte de estos 4 problemas, en particular enfocados en lo que es una carrera orientada al desarrollo, yo encuentro lo que yo llamo 2 distancias. Una distancia que, en particular en la UTN pasaba muchísimo, era la distancia entre teoría y práctica. Ibas a una materia, el profe te dictaba la teórica, decía cosas que vos escribías en un cuadernito, y después en la práctica, cuando tenías que ponerte a codear, si había sido de teórica o no había sido, era exactamente lo mismo. Entonces, evidentemente, hay una gran distancia de saber recitar definiciones a poder usar esas definiciones, aplicarlas para resolver problemas concretos. Y, por otro lado, hay una gran distancia entre lo que es, ya pensando en una carrera, lo que es un programa y lo que es un proyecto de desarrollo de software. En un proyecto de desarrollo de software interviene la programación, pero intervienen un montón de otros skills que hay que también ir, que los estudiantes tienen que ir adquiriendo. Entonces, a partir de este diagnóstico, ¿qué hicimos? Primero cambiamos la secuencia. En casi todas las propuestas que vos del universo, se empieza, bueno, vamos a ver programación de todos objetos, ok, vamos a ver qué es una clase. Y ahí ya empezamos, digamos, ya hay una macana. Lo que armamos fue una secuencia didáctica que posterga el concepto de clases todo lo que se pueda. De hecho, nosotros lo damos casi a mitad del cuatrimestre. ¿Y cómo haces? ¿Con qué empezás? Y bueno, empezamos con prototipos, objetos autodefinidos. ¿Ok? El que, digamos, como se podría hacer en JavaScript, como se podría hacer en Scala, entre otros lenguajes. Entonces, para poder arrancar así, ¿qué necesito? Y bueno, necesito un lenguaje con sintaxis que me permita hacer esas definiciones de objetos que no son instancias de una clase. Por ejemplo, Java ya no me sirve. Y mucho mejor, justamente para evitar meter muchos conceptos de una al principio, si no tiene tipado explícito, con lo cual Scala también lo estaríamos descartando. Entonces necesito un lenguaje que tenga esas características. Después, ¿qué necesito? Necesito un entorno que tenga una consola interactiva para evitar este problema, para que no tengan que escribir un mail. Donde además en la industria, creo que estamos todos de acuerdo, que cada vez se escribe menos mail. Y lo tercero, que parece una cosa menor, pero súper importante, es tener una buena batería de ejemplos. Porque vos vas a los libros y como arrancan con clases, el primer ejemplo es, bueno, vamos a hacer la clase cajero automático y la clase cliente de banco, y cada cliente tiene un saldo y la. Y vos justamente querés ejemplos donde no tienen que declarar clases. No tengan que declarar clases, que simplemente declaren objetos individuales. Bueno, entonces tengo estas 3 cosas: lenguaje, consola interactiva, ejemplos. Arranco por el último. Los ejemplos los fuimos recopilando a través de los años. Y acá tenemos una planillita donde, fíjense, bueno, esto, digamos, la parte de antes de la clase son las etapas 1 y 2. Tenemos acumulados un montón de ejemplos. Esto para que se note que laburamos, nada más. Y les cuento rápidamente 3 ejemplos. El primero, que es nuestro flagship, es Pepita la golondrina. Levante la mano si alguno escuchó sobre Pepita la golondrina en la facultad. Nadie, qué decepción. Algunos sí, seguro. Vamos, Fede, uno. Seguro que Lucy está, Natalia sí está y Ramiro también, pero bueno, por lo menos uno. Y Pepita, vamos. Y Pepita correspondería a esta definición. Es un objeto que modela una golondrina, de la cual me interesa conocer la energía. Y tiene 2 operaciones. Cuando gasta energía, cuando vuela gasta energía, cuando come adquiere energía con una cuenta que está mal. La corregí, ya la corregí. Y fíjense, esto es todo el código de Pepita. Este es un objeto que anda, que si yo tengo una consola interactiva lo puedo hacer andar, lo puedo jugar.
Y los chicos en la primera clase se llevan un ejemplo andando y ya una idea que está bajada a lo concreto. Este es básicamente el primer ejemplo, segundo ejemplo que damos en la mayor parte de los cursos. Después tenemos un ejemplo que es el sueldo de Pepe. ¿Y qué pasa con el sueldo de Pepe? El sueldo de Pepe depende de la categoría, del bono por resultados y del bono por presentismo, que claramente son 3 atributos del objeto Pepe. Sí falta, esto es una cosa abstracta, después vamos a ver la sintaxis en el lenguaje. Entonces, lo que quería mostrar acá, más allá que obviamente a esto le falta para hacer una definición completa, es que este objeto depende de otros 3, y configurándole la categoría y los bonos, ¿sí? Yo puedo hacer que el PP se comporte distinto. Entonces, con este ejemplo también, que son muy chiquititas, muy poquito, digamos, con todos los objetos entran 50, 80 líneas de código, tenés un montón de juego para contar polimorfismo. Y el tercer ejemplo, que a mí me gusta mucho, es un juego donde vos tenés un jugador que mantiene un personaje, que es personaje activo. Ahí tenemos 2 personajes, y cuando el jugador se encuentra con un elemento, se lo delega, se aparece un elemento, se lo delega a su personaje. Y depende de qué personaje, hace una cosa u otra. Y a su vez, cada uno de los personajes le pide cosas al elemento. Por ejemplo, Floki, que es una agresivo. No. Bueno, acá. Perdón, Floki, que es un agresivo, lo ataca al elemento dependiendo de qué, de la potencia que tiene. De que tiene su arma. Su arma. Entonces acá está interactuando el jugador con el personaje y eventualmente con el arma. Entonces acá, y cada uno tiene que dar una referencia al otro. Entonces, con este ejemplo, lo que jugamos es la parte de estado de una aplicación, de las referencias entre objetos y de muchos objetos colaborando para llegar a un determinado resultado, para resolver una operación sin que ninguno conozca a todos los otros. Hablamos un poco de distribución, delegación, la. Lo que me interesa de todo esto es simplemente ver que todos estos ejemplos no requieren de definir clases, porque cada objeto se porta distinto a los demás, entonces tiene sentido que tenga sus propias definiciones de métodos, y además el código es muy cortito. Bueno, entonces tenemos estos requerimientos, los ejemplos los tenemos, y ahora queremos un lenguaje y una consola. ¿Podemos usar JavaScript? Sí, podemos. Acá tengo el ejemplo, acá está Pepita implementada en JavaScript. Bueno, yo lo sé implementar así, de repente hay 44 opciones de sintaxis, tengo que comer al piste, y ya tengo un pasito más, que es darle, que delegue el cálculo de cuánta energía da la comida en un objeto que representa la comida. Y tenemos 3 comidas distintas. 2 que son pavas, y los canelones, que para saber cuánta energía dan, tienen que hacer una cuentita. Tengo una sintaxis que me permite definir objetos, ¿sí? Tengo una consola, vamos, este es REPL.it, que los que no conocen está bueno para probar cositas, cuando anda. Bueno, entonces yo puedo penar pepita.energía, bárbaro, pepita.comer, y ahí se taró. Ese es el problema que tenemos con REPL, ¿no? Que anda cuando quiera. Punto comer, cuando 20. Y ahí ves, lo tengo que ejecutar de nuevo. Perdón, ¿ven? Bueno, quería una. Es porque te quedó una P adelante del const en la Ay, definición. muchas gracias, Lucho. P de pavo de lo que soy, ¿no? Vamos de nuevo. Pepita.energía. Pepita.comer mondongo 20. Ahí va. Y ahora Pepita energía de nuevo y listo, y comió mondongo. Y si en vez de comer 20 de mondongo, te come 20 de alpiste, y bueno, en vez de ganar 2000, gana muchísimo menos, ¿no? Entonces, con este ejemplo damos polimorfismo, introducimos la idea de polimorfismo en la segunda clase. Entonces, ¿lo podemos hacer con JavaScript, con un entorno como estos? Sí, ven que podemos. Perdón, lo cuento rápido porque no, así, para no aburrirlos, tengo mucho miedo a aburrirles. Entonces, sí podemos y tenemos varias fortalezas.
podemos manejar objetos autodefinidos. No tenemos tipado explícito, lo cual hace que la sintaxis sea bastante sencilla. El polimorfismo sale de toque, y honestamente, cuando yo cuento el ejemplo, no tengo ni que explicar. Cuando yo les digo, che, ahora tengo que crear el objeto sorgo. ¿Qué método le tengo que poner? Entonces me dicen, sí, profe, ya está, energía por gramo. Realmente lo entienden enseguida. Entonces, el polimorfismo sale fácil, y tengo la consola interactiva que me evita la necesidad de tener un main. No tuve que contar main, no tuve que contar console log. Ahora, ¿soy absolutamente feliz con esto? Y la verdad que no. ¿Por qué? Y primero porque REPL, como recién vimos, es un entorno un poco sensible. Bueno, a veces no anda, a veces se desconecta de los servidores, no sé qué pasa, qué sé yo. Y otros entornos, tipo Fidel y esas cosas, tienen muchas cosas, tienen muchas ventanitas. Y bueno, y por otro lado, la sintaxis, aunque es sencilla, es medio. ¿Qué es este const? A mí me gustaría poner object, porque está definiendo un objeto. ¿Por qué hay un igual acá? ¿Qué es ese igual? ¿Por qué tengo que poner coma después de cada cosa? ¿Por qué? ¿Se entiende? Digo, la sintaxis podría estar un poquito más pulida. Y después, si yo quiero agregarle test, porque la idea es justamente en el primer curso de objetos empezar a hablar de test y empezar a hablar de repositorios de código para que no se lleven solamente idea de programación, sino que empiecen a ver conceptos que tienen que ver más a lo amplio, a lo ancho con el desarrollo de software, y tengo que meter JS, entonces les tengo que contar qué es una librería, y bueno, y se me hace, el entorno se me hace un poquito más complicado. Entonces, a partir de acá, de cambiar la secuencia y de lo que necesito, dado que podría manejarme con JavaScript, pero tengo algunos problemitas, digo, bueno, vamos a una alternativa. La alternativa tiene dos partes. La primera parte es el lenguaje inventado por gente básicamente salida de la UTN. Insisto, no los puedo mencionar a todos porque son muchos, pero te voy a mencionar a Nico Pacerini, Fernando Godino, Javier Fernández, Pablo Tesone, Nicolás Escarcela y una larga lista de etcéteras, que han definido e implementado este lenguaje. Que permite, digamos acá, les voy a definir acá, a Pepita en Wolock, sin los colores, que saben disculpar. Bueno, listo. Esta definición en Wolock anda. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué nos da Wolock? Una sintaxis mínima, a la cual no le sobra nada. A su vez, es clara. Dice, una variable por acá, un método por ahí. Le puedo poner object para que quede claro que estoy definiendo un objeto. Y al mismo tiempo, no es totalmente distinta a un lenguaje donde está acá, a un lenguaje industrial. ¿Sí? Digamos, la diferencia entre esto, por ejemplo, y JavaScript, el paso es bastante cortito. Entonces, tengo una sintaxis mínima. Wolock integra una sintaxis para test, que es esto. ¿No? Este sería el test de Pepita. En vez de hacerlo comer con 100, perdón, 400. Esto sería un archivo aparte, ¿no? Bueno, esto es un test de Pepita. Y eso anda. Fíjense que otra vez tiene muy poquitos elementos el lenguaje de test, tiene un objeto hacer que tiene equal, tiene un par de pavadas, y la palabra test, y ya definí test. Entonces, sintaxis mínima, sintaxis para test, y además, cuando yo después quiero pasarme de objetos autodefinidos a clases, lo único que tengo que hacer es esto. Y eso es una definición de una clase. Entonces, hacer la transición de objetos autodefinidos a clases, desde el punto de vista de la sintaxis, es trivial. Cosa que, por ejemplo, con JavaScript no me estaba pasando.
Entonces, el primer elemento, el elemento básico inicial, es el cambio de la secuencia. Para tener un entorno en el cual me simplifica esa decisión que tomé, primero cambio el lenguaje y después cambio el IDE. El IDE que usamos, ahora voy a desconectar y conectar el IDE, que lo debería tener andando en algún lugar. Salgo de acá. Y entro a Wollock. Este es Wollock, ¿se ve Wollock? Sí, ¿no? ¿Se llega a leer algo? Ahora agrando un toque. Y ¿Se sí, lee, sí. Macho? Bueno, ¿a qué les hace a qué les hace acordar? Obviamente un eclipse, porque es un eclipse. Tocada para que interprete el lenguaje Wollock. Acá tengo la definición del objeto, la misma que estaba. Quería mostrarles algo. Bueno, fíjense que el editor Coloré es un editor moderno. Por ejemplo, si yo pongo acá, no sé. En vez de, dice self, ¿no? Self punto, control espacio, ven, tiene un poquito de autocompletado. Y si pongo el piste punto energía por gramo, ¿ven? Conoce, digamos, tiene un poquito de autocompletado. Por ejemplo, nosotros queremos que usen self. Entonces, si yo acá pongo pepita.energía, me dice, no, mirá, no uses object, usa self. Incluso tiene el quick fix. Ahí está. ¿Está? Y a su vez me dice, mirá, estás produciendo un valor, pero no lo estás devolviendo. ¿Qué pasó acá? ¿Te olvidaste de return? Por return, digamos, se calma. O sea, me da, digamos, me marca algunos errores, hace un poco de marcado de errores que tienen que ver con lo que la experiencia nos dice que son errores que cometen chicos que recién empiezan. Entonces tenemos un editor piola que marca errores, tenemos el test integrado, ¿sí? Botón derecho, corremos los tests, y al mismo tiempo de ser un entorno sencillo, que nos da las herramientas que queremos, y es un entorno que comparte varias características con entornos industriales, digamos. Después cuando se pasa en Eclipse o mismo se pasa en IntelliJ, no es que se vuelven locos. Alguna cosa parecida alguna vez en la vida vieron. Este es otro ejemplo. Acá acá ven que el personaje activo es Floki, entonces tiene una cosa piola. Personaje activo, punto. Y acá ya se da cuenta que como yo le asigné este valor a la variable, es probable que entienda este mensaje. Alguien preguntó algo y yo no le di bola, perdón. No, Fabricio. Object no tengo que hacerle new, es un objeto autodefinido. Class es como una clase Java, tengo que crear una instancia y después usarla. A ver, si vengo acá, justamente quería mostrar un chichecito más del IDE Wollock, que me parece súper interesante. Voy a agarrar este archivo y voy a levantar la consola desde este archivo. Y voy a mostrar eso que aparece ahí. Cuando yo le cambio el personaje, cuando yo voy aplicando acciones sobre él, fíjense que yo le puedo hablar a los objetos que tengo definidos, ¿sí? Por ejemplo, tengo bastantes características que encuentro en ambientes industriales y que es mucho más difícil encontrar en ambientes educativos. Fíjense que me dibuja solo, automáticamente, el diagrama dinámico de los objetos con los que estoy laburando. Entonces, poder comentar en clase cómo se van manejando las referencias es mucho más sencillo. Y ahora ya le puedo decir que cuando
Cuando yo le digo a Luisa que se encuentre el castillo, ¿sí? Se rompe por sin salame. Ah, ¿ven? Porque la ballesta no entiende de potencia. Entonces lo voy a arreglar. Claro, pues yo necesito la potencia, que es la 4. ¿Ven? Y me dice, el objeto ballesta no entiende el mensaje potencia. El mensaje está bastante orientado, bastante claro, orientado a a los conceptos que vamos transmitiendo en la materia. Y a mí me parece en inglés pues soy un salame, en realidad si haces una mínima configuración esto aparece en castellano. Todo esto, bueno, por acá, por ahí, por acá. Y si tenemos un poquito de suerte y esto no se me rompe de nuevo, ahí está, ven qué fue lo que cambió. Ahora la ballesta tiene menos flechas y el castillo bajó su nivel de defensa. ¿Ok? Se ve cómo se van modificando los objetos a medida que yo voy haciendo indicaciones en la consola interactiva. Entonces, el IDE, o sea, en resumen, el IDE nos da un montón de elementos que me simplifican poder llevar el curso transmitiendo los conceptos que yo tengo ganas de transmitir y con el enfoque que yo le quiero dar al curso. Bien. Todavía tengo 10 minutos más. Voy a usar. Ahora se vuelve a la presentación. Y bueno, además de cambiar la secuencia, elegir el lenguaje y elegir el IDE, hay varios etcétera que son importantes. Uno súper importante es la dinámica de clase. Mucha práctica. Las clases son todas en compu desde la primera. Los chicos empiezan a jugar con Wolof en la primera clase. Intentamos que sea una computadora por persona y hasta ahora en Nurlingham lo venimos logrando. Mucha interactividad, mucho desacortonamiento, permitimos que nos interrumpan todo el tiempo, nunca damos sesiones teóricas de más de 45 minutos, nos movemos mucho entre los bancos, incluso logramos que en Hurlingham separaran las filas de bancos en los laboratorios para que pudiéramos pasar, nos conocemos los nombres de todos, hacemos todas esas cosas que hay que hacer, y mucho feedback. Cada 2 semanas tienen que entregar algo, de lo cual nosotros damos feedback, y si vos no entregaste, ese es tu presente, vos no podés rendir el parcial. Además de ver test, vemos HIT ya desde el principio, y después vuelven, sí. ¿Te puedo hacer la pregunta o esperamos al Sí, final? claro, sí, dale. Algo, bueno, yo no sé si te conté, yo estuve bastante último tiempo enseñando a programar, pero a gente no de IT, más del mundo, nada, o a chicos o a gente que está estudiando otras carreras. Y siempre a nosotros que estudiamos en la UTN, siempre nos decían que teníamos que aprender primero algoritmos, datos y a lo último objetos, incluso paradigmas. En mi época era lo último que te enseñaban era objetos. ¿Cómo lo están viendo ahora? ¿Ya arrancan objetos de una? Bueno, la respuesta es no, porque primero se implementó, pero por cuestiones políticas, básicamente, que no viene al caso, pero son cuestiones políticas de la Universidad de Quilmes. En la Universidad del Oeste, cuando se armó la carrera, el primer director de carrera fue Pablo Tesona. Pablo lo conocés, supongo. Obvio, crack. Y bueno, y ahí dieron la primera materia de programación con objetos y la verdad que anduvo. Okay. Nosotros... Yo tengo como la misma visión, pero nada, era validarlo con voces. Sí. Honestamente, yo en particular nunca lo puedo probar por esto. Los chicos nos vienen con una materia de programación previa y nosotros nos apoyamos sobre eso. De hecho, no contamos qué es alternativa, no contamos lo que es un recorrido porque ellos ya lo saben. Ahora, mi intuición es, si nosotros tuviéramos que encargarnos, yo creo que no habría ningún inconveniente. Y si llegamos, si tenemos un minuto, y si no, quienes puedan, te muestro un toque de Wolo Game y vas a ver que te lo puedo hacer incluso más atractivo para públicos menos nerds. Ok. Además, Nico Pasanía está enamorado de Wolo Game, así que nada, es mi deber contarlo. Bueno, para ir terminando, digo,
básicamente conté las problemáticas y cómo le fuimos dando una respuesta a esas problemáticas en 4 pasos, como un menú de 4 pasos. Secuencia, lenguaje, IDE, otras cosas. La pregunta, ¿sirve o no sirve? Sí, bárbaro, ven haciendo esto, pero ¿qué parámetros de calidad tenés? ¿O qué parámetros de éxito tenés? Igual. Por un lado, la experiencia nos muestra que la transición a lenguajes mainstream es muy rápida. O sea, nosotros la última clase damos una intro a JavaScript y los pibes en 2 horas te sacan definiendo una clase JavaScript y probándola. Y haciendo andar un node. La verdad que eso funciona bien. Y después en la siguiente materia que ven Java, se les complica un poco el tema del tipado, pero sí, digamos, salvo por eso no presenta muchos inconvenientes. Pero además no presenta inconvenientes ni lo que es programación, ni lo que es manejar un IDE, aunque ahora en Objetos 2, en un Lingam están usando IntelliJ, ni lo que es el tema del testing, porque el testing ya lo tienen incorporado. O sea, no es solo la programación, ni el tema de Git. ¿Entiendes? Ya no es que salieron de Objetos 1 con un poco de objetos, salieron con un montón de cosas. Y salieron con un poquito de diseño. El parcial tiene 2 polimorfismos, tiene que definir 12 o 14 clases, hacer el test y todo eso en 3 horas. Y la verdad que lo hacen, no siempre lo hacen. Y lo que a mí más me importa, que acá a la derecha dije Ingenia, pero a la izquierda dice UNAUR, es que esto es inclusivo. O sea, los públicos de la Universidad del Conurbano, y en particular UNAUR, nada, no es el público de la UTN Capital, es otra cosa. Y con este enfoque, con esta forma, lográs digamos, retener en el ámbito a gente que con otros approaches yo creo que se les complicaría. Entonces, ¿qué logramos? Lo que dice ahí, expandir a gremio a otros sectores geográficos y sociales. Cosa que le viene bien tanto al país como al gremio. Digamos, si estamos diciendo todo el tiempo que necesitamos gente, bueno, démonos las estrategias para conseguir más gente, ¿no? ¿Qué sé yo? Muchas gracias, Lucho. Muchas gracias. Hace 12 años que laburo para esto, qué sé yo, como que uno quiere decirlo. Y bueno, algo más para decir, y yo tenía ganas, a partir de, digamos, algunos tips que me parece que se pueden extender, a otras, perdón, estoy trabado, a otras actividades de capacitación. Uno, que, digamos, en mi experiencia, olvídate de decir la bala de plata para una capacitación o formación. Una buena formación, una buena capacitación se da por una combinación de factores. No hay uno solo que te va a salvar. Y acá trato de mencionar algunos relevantes. Uno, la secuencia. El orden en que vos decís las cosas. El orden en que vos organizás tu discurso para que la gente que está del otro lado te entienda y se lleve una imagen mental de lo que vos querés transmitir. Y en un saber tan práctico como es la programación, no que se lleve solo la imagen mental, sino que esa imagen mental la pueda volcar a un código que ande. Aunque no sea muy consciente de cómo hizo ese mapa mental, que muchas veces no pasa. Pero sí vos te das cuenta de que si el pibe no tuviera ciertos conceptos en la cabeza, ese código no lo puede escribir. Entonces, un factor relevante es la secuencia. Uno que muchas veces yo creo que se pasa de lado, o se deja de costado, y para mí es súper importante para organizar una actividad docente, una actividad educativa, son los ejemplos. Un buen ejemplo te ayuda un montón, y sobre todo al revés, no tener un ejemplo te mata. Como que darle mucha bola a los ejemplos que das, y si realmente los ejemplos van en línea con lo que querés contar. Y después encontrar la herramienta que vaya, que te acompañe. Gracias, Fabrizio, muchísimas gracias. Que la herramienta que acompañe lo que vos querés transmitir. Pero hay una cosa que es súper importante, después de mucho tiempo en el gremio docente, que yo tengo que remarcar mucho más de lo que yo pensaría, que primero tenés que saber qué querés transmitir. No te lo digo que lo vas a saber de una. Un poco te vas a dar cuenta interactivamente cuando te encuentres con el público y te vayas dando cuenta en cómo están y qué quieren y qué les pasa. Pero siempre tenés que tener el foco en tener cada vez más claro qué querés transmitir. Si no, no hay chance, digamos, ¿no? Es como hacer una aplicación que
ver cómo desarrollar, cómo hacer un desarrollo, un proyecto de desarrollo. Es muy probable que al principio no sepas perfectamente qué querés, pero si no pones siempre el foco en ir sabiendo cada vez mejor y con más detalle para qué estás haciendo ese software y cuál es el objetivo, y la verdad que no tenés forma de tener éxito. Y lo último, vengo bien, que parece una pavada, en Hurlingham estoy a cargo de un proyecto, un proyecto de desarrollo que está llevado a cabo por docentes y estudiantes, que es para ayudar a la universidad a manejar problemáticas en particular de deserción, hacer una alerta temprana de sanción y poder mandarles mensajes, y tener como listado de los pibes que podían estar desertando, y de cuestiones de inscripción, hacer propuestas de inscripción. Entonces yo estoy laburando con los pibes todo el tiempo y me doy cuenta de factores que son muy importantes a la hora de que el pibe realmente desarrolle. Uno, que pasa una idiotez, cuando un pedazo de código, un método, una función, llámalo lo que quieras, hace, o sea, tiene que tener un efecto, y cuando tiene que retornar un valor. Se la mandan todo el tiempo. Dos, y eso lo veo mucho en la industria y cuando doy capacitaciones en la industria, las referencias. Le pones dos variables que apuntan a la misma cosa, cambias una, le preguntas cuánto vale la otra, te dice la anterior. Fija. Tres, manejo funciones anónimas, sobre todo que se usan cada vez más, y atado a eso, operaciones sobre listas. Si los pibes te aprenden a hacer el for, la verdad que no están entendiendo mucho. Ahora, si los pibes entienden la diferencia entre find, filter, any, o any satisfy, y map, y después le pregunta, che, ¿y esto cómo hay que hacer? Ah, esto es un filter, y esto no, este es un any, o sum. Después el código les sale, lo que importa es que entiendan la operación. Bueno, el polimorfismo dicho, algoritmia básica, digo, en los cursos de estructura de datos, en vez de dar grafos, árboles y zaraza, mete una lista dentro de la otra y hacer los que les sepan recorrer. Eso es mucho más útil. Y más adelante, y cada vez más, con Scala, con TypeScript, darle bola a las minucias de los sistemas de tipos. Bueno, eso es lo que quería contar. Muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Nada, tardé poquito, por lo menos cumplí eso. No sé si cumplí que a alguien le interesó o algo, o sacaron algo, pero cumplí en ser breve. Y nada, Carlos. preguntas, comentarios, whatever, lo que quieran. Sí, Carlos, nada, antes que nada, siempre agradecido de colaborar y siempre tratar de sumar. A ver, yo tengo algunas preguntas que es más que nada para transmitir. A ver, el público que hoy entiendo está en el Meetup es en su gran mayoría gente que ya hace muchos años que está programando, con lo cual digo, seguramente el propósito de la charla no es que nadie de los que estemos acá quizá aprendamos a programar o lo que fuere, pero sí creo que todos los que estamos acá estamos todos relacionados con gente que necesitamos de determinados perfiles para desarrollo, que necesitamos determinadas características, que la gente que viene de afuera no sabemos si sí, si no, entonces, e incluso también por una cuestión de faltante de profesionales, quizá. ¿Qué recomendación? O sea, hoy nosotros nos encontramos con problemas como es, bueno, a ver, necesitamos gente que sepa, no sé, y te vienen con la genérica, es decir, gente que sepa de microservicios, ¿no? Entonces, obviamente sabes que para saber de microservicios hay un montón de cuestiones anteriores que hay que saber o que son necesarias, con lo cual, digo, ¿cómo podemos plantear nosotros, por ejemplo, desde Ingenia a decir, che, a ver, ¿cómo podemos armar un plan de carrera, digamos, en cuestiones técnicas para ir llevando a la gente que empiece a entender esto? Porque obviamente esto, digamos, IT no es un curso de Java, no es un curso de .NET, sino que están arrastradas todas estas cosas que vos estás contando, de entendimiento, de saber lo que estás haciendo, de interpretar, de pensar. Entonces, ¿cómo haces a luchar, digamos, con la vorágine de gente que sepa programar respecto de darles entendimiento de lo que es sistemas? No sé si, a ver, dije muchas cosas, pregunté muchas cosas, Sí, pero no sé si... voy a intentar arrimar algún elemento. Obviamente es muy difícil lo que planteas. Muchísimas gracias. Che, muchas gracias, perdón, Rubén,
No saben lo que les agradezco los comentarios. Yo entré a esta charla con mucho temor de que se aburrieran o que no tuviera ningún sentido. Y bueno, la verdad que los comentarios me hacen muy bien. Eh, y bueno, perdón, ahora paso a responderte. O a dar algunos elementos. Por un lado, y para mí lo primero y súper importante es entender que, como le decía un amigo, la educación es cara. ¿Sí? Formar gente lleva tiempo. Y no puedes hacer en 3 meses, no puedes con un video, no. Bueno, o al menos en mi experiencia, no. Y sobre todo, acá, si querés, inclusivo. Si querés agarrar a los 50 tipos que ya tienen, digamos, en la casa los educaron bien, que son gente despierta, bueno, podés ir a una velocidad, que tiene iniciativa, que tiene una cultura general vasta, con esos podés ir a otra velocidad, pero eso no hay tantos. ¿Sí? O sea, podés, o bien entonces, o hacer un esfuerzo grande de recruiting para encontrar esa gente, y para esa gente hacer trayectorias comprimidas en el tiempo, o sea, darles palo y palo para que aprendan rápido, o bien entendés que lleva tiempo. Que bueno, que es lo que apunto yo con mi trabajo en universidades. Sí, más que nada la pregunta va por el hecho de que, vamos a ver, obviamente el mercado se va bastardeando un poco propio de la vorágine, de la necesidad de gente que pone, que saca, que necesita, que paga, que trae las empresas que Obvio, contratan, obvio. etc. Ahora, mi experiencia, perdón perdón si te interrumpí, Rubén. No, es Eh, justamente nada, exteriorizar pensamientos en grupo, eh, digamos. sí, si alguien más quiere intervenir, por favor. Digo, mi experiencia en la industria, y bueno, varios conocen mi paso por Cúbica 2004-2007, eh, que no me deja mentir, me dice que a muchos chicos, a muchas chicas, les importa más si los cuidas que el bolsillo. Obviamente mientras el bolsillo les alcance para llevarse un peso a la casa, ¿no? Mientras cumplamos un mínimo. Sí. De hecho, los 3 chicos que tengo como pasantes en Hurlingham, o sea, si fueran a la industria ganarían, para empezar a hablar, el doble, pero para empezar a hablar. ¿Y por qué se quedan ahí? Y se quedan ahí porque se les trata bien, porque el proyecto es interesante, porque aprenden como caballos, ¿entendés? Si vos das buen entorno de laburo, si vos los cuidás, si vos los conocés, si vos no los usás como carne, no te digo todos, pues siempre, en el gremio hubo y habrá mercenarios. Pero no son todos, y en mi experiencia, qué sé yo, tal vez yo tuve suerte, pero en mi experiencia no son la mayoría. Entonces, lo primero que tenés que tener es un proyecto a largo plazo. Si tu proyecto es ir corriendo atrás de digo, estoy hablando bien concreto del entorno IT de Buenos Aires, ¿no? Que es el que me conozco. Digo, una empresa mercenaria no puede pretender más que empleados mercenarios. Lo primero que tenés que tener es un proyecto de largo plazo, de larga visión, como organización. Y entender que si vos lo haces bien, la guita va a venir. Porque en este gremio, digamos, hay muchísima plata y va a seguir habiendo durante mucho tiempo. Perdón que lo diga apasionado, es lo que yo digo como profe cuando voy a cualquier instancia de decisión. Fui a la CESI a decir esto, cada vez que hablo con gente de empresa les digo esto, perdón si los aburro. Eh, eh, y después, digamos, a partir de esa comprensión de que el plan es a largo plazo y entender que la capacitación lleva tiempo, ir armando, más que plan de carrera, planes de capacitación, mismo inspirados en los planes de estudio de las carreras universitarias. Y digamos, con un mix entre qué se da en la universidad y qué tipo de perfil nosotros nos interesa fomentar en nuestra organización. Y entendiendo que justamente para llegar a algo como arquitecturas basadas en microservicios, tenés que pasar por un montón de cosas antes. Y tenés que tener, por un lado, la gente que lo sepa transmitir. ¿Sí?
Por otro, el tiempo para transmitir. Otra cosa pasa una paga, pero no lo es, el lugar para hacerlo. Si vos, el salón más grande de tu oficina, entran 8 personas y estás en un problemita. Y después, que vos, obviamente, tenés que ir engarzando actividad de capacitación con actividad de desarrollo. Ir entendiendo al pibe, llegó hasta acá, entonces ya lo puedo poner con este rol. Pero mientras tanto sigue avanzando. ¿Entendés? Sí, claro. Eso para mí son, perdón, lo dije súper rápido y se dice mucho más fácil de lo que se implementa, obvio, pero para mí son como las cuatro patas, digamos. No sé si sirvió para algo lo que dije, si no. Sí, 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 totalmente. A ver, yo comparto con vos. Lo que pasa es que, bueno, los que estamos apasionados por esto y verdaderamente queremos que uno aprenda, entienda, sepa y correr con las urgencias del mercado, de los perfiles y todo eso, después te termina mostrando, digamos, las cosas que uno ve en la industria, ¿no? Gente que, digamos, aprendió por correspondencia y que, digamos, si te encontrás con horrores, y por otro lado también, en muchos casos, gracias a eso también hay muchos de nosotros que tenemos trabajo, ¿no? Claro, porque no somos Entonces, eso, digamos. pero así, es más que, a ver, digo, yo tampoco estoy buscando una respuesta mágica, simplemente exteriorizar las preocupaciones que uno ve y a ver cómo vos, inclusive desde el lado de la universidad también, en donde tenés ahí una fuente de potencialidad, cómo lo están encarando también. Carlos, Bueno, justo te sí, hicieron una pregunta relacionada con eso. sí, quería comentar eso, si me permitís, Rubén, lo que comentó Matías. Eh, la verdad que un poco la respuesta que yo puedo dar, la respuesta que yo puedo dar desde la experiencia que yo tuve en mis laburos y de la universidad es, hay gente que no necesita, hay gente que tiene la capacidad personal para, a partir de ir bien, digamos, haciendo cursos en Udemy, y mirando 1 millón de videos y molestando a todos los amigos que tienen, preguntándole cosas todo el tiempo, y hacen proyectos en la casa, y le hacen el coso al tío, y lo van sacando. Y he conocido gente bastante capaz, bastante solvente, que tiene esa trayectoria por fuera de la universidad. Ahora, insisto, con esa gente sola no vamos a lograr en Argentina tener un sector IT del tamaño que necesitamos. La mayor parte de la gente no tiene la capacidad por trayectoria personal, por trayectoria familiar, por deficiencias en la educación básica. ¿No? La secundaria, en la mayor parte de los casos, es un desastre, pero un desastre, ¿no? O sea, es indescriptible lo que te llega a la universidad. Y pobre, no son culpa de los chicos fueron a la escuela que le dijeron, es culpa de que en muchos casos el ambiente de la educación secundaria está muy degradado. Este, y nada, y también pasa, digo, cuando empezás a trabajar en Hurlingham, la Universidad de Hurlingham ni siquiera está en Hurlingham Centro, está en Villa Tesey, y la mayoría de los chicos viene de Morri, viene de Pontevedra, viene de Libertad, viene de lugares medio complicados, y nada, cuando te empiezan a contar lo que les pasa en la casa, realmente el esfuerzo mental que hacen por meterse en la situación de estudiante universitario es admirable, digamos. Ahora, yo te digo, tanto en Quilmes, donde más laburé estos últimos 12 años, en Quilmes, como en Hurlingham, pero cómodo, el 80% de los chicos que o están desarrollando la trayectoria correctamente, o ya en Quilmes se recibieron y tienen un trabajo y les va bien, de ninguna forma lo hubieran podido hacer solos. La carrera les dio ese plus de acomodarle la cabeza, de darle una disciplina, una gimnasia. Tanto en Quilmes como en Hurlingham, las primeras materias están sobredimensionadas de horario. O sea, son materias, son muchísimas gracias. Son materias que podrían darse en 4 horas, en ciertas condiciones, pero la damos en 8. ¿Por qué? Porque la práctica te la hacen adelante tuyo, porque no saben estudiar. No saben hacer 3 horas seguidas lo mismo, nunca lo hicieron en la vida, salvo jugar. Entonces, ¿por qué van a saber? Si nunca lo hicieron, si los padres no lo hicieron. En casas en las cuales los padres
Otra que universitario. Muchas veces no terminaron la secundaria. ¿Dónde sacan la cultura? ¿Entendés? Y bueno, pero yo veo, perdón, Lucho, que esa gente después te funciona, te rinde, te sirve. Entonces, vale la pena. Perdón, y no digo más, Lucho, perdón. No, por favor, discúlpame. Respecto a algo que decías recién, de que, bueno, no tienen el background necesario de parte de la secundaria, y lo que más decías de esos chicos, si no hubiera sido por la universidad, no hubieran podido eh, llegar a ese nivel a ese nivel de autodidactismo, si es que existe la palabra, que planteaba Mati. ¿Hay algo que estén haciendo en Hurlingham, en Quilmes, como para tratar de acercar a los pibes a las carreras? Pero a ir Te a la escuela escucho, perdón. o ¿Ya cosas está, por el... Lucho? Perdón, ¿me escuchan? Sí, o sea, si hacemos algo para sacar a los pibes de la carrera, y creo que dijiste algo más que no te escuché. No, decía si, por ejemplo, no sé, algo como ir a visitar escuelas secundarias o no sé, planes de volanteo, no sé, cómo se promocionan las carreras de sistemas. ¿Qué es lo que hacen? Te pregunto por qué, porque en Bahía se está armando precisamente una tecnicatura, y bueno, que de hecho te contacté la otra vez para ver si se podía dar una mano, y si me podías dar una mano por tu experiencia, y bueno, ver cómo tratar de acercar a los pibes a las carreras para cubrir esa demanda que hoy por hoy es real de mano de obra, de trabajo. Somos pocos para la cantidad de laburo que hay en este momento. Ok. Te comento, en Hurlingham, la verdad, que no hace falta. O sea, en Hurlingham la carrera se creó en 2018. ¿Está? O sea, este es el tercer año en el que está abierta. Tiene, creo que 590 estudiantes reales, más de 1000 inscriptos. O sea, la realidad es la contraria, no damos abasto. Las materias iniciales tienen 5 cursos de 50 personas. Perdón, 6, hubo que abrir un sexto. Y están todos llenos. O sea, la verdad es que hoy es al revés. Y lo que pasa, y pasa muchísimo, es que el boca a boca te ayuda mucho. Vos tratás bien al primero, el primero se lo contó a todo el barrio, y a los 2 años te vinieron, de ese vinieron 10. Ese pibe terminó, consiguió laburo, lo contó en el barrio, o se mudó a Capital, y le preguntan, che, ¿por qué se mudó a Capital? Y porque consiguió porque pegó un buen laburo, a los 5 años te vienen 100. Nos pasó, o sea, en Quilmes hay cupo, en Quilmes no dan abasto, porque por cuestiones de presupuestarias y edilicias no pueden hacer más aulas de laboratorio, entonces los cursos son los que son, y hay cupo todo el tiempo. Y, digo, las materias iniciales tienen capacidad 120, no 20. Y hay cupo, de hace 2 años hay cupo todos los cuatrimestres. Hay gente que queda fuera todos los cuatrimestres. Y en Hurlingham, que tiene la política de no dejar a nadie afuera, te digo, 6 cursos de 50. Es brutal. O sea, la acogida que tuvo la carrera en Hurlingham es brutal. Yo nunca vi una cosa así, nunca vi una expresión de ese estilo. O sea, a esta evolución, en 3 4 años vamos a tener una carrera de 1000, 1500 personas. Reales, digamos, ¿eh? Con 150, 200, 100, 150 egresados por año. Es bestial, es bestial. Bien. Por eso, honestamente, no necesitamos. Bien, Sí, gracias, porque claramente algo mal entonces se está haciendo en las carreras de bueno, sistemas. por lo poco que conozco, o sea, perdón, voy a decir algo muy indiscreto, y además Ahora, conociendo gente de la Universidad del Sur. somos 3 de Bahía, te vamos a ir a buscar. Ojo. Ok. La universidad, o sea, la carrera, la unidad académica tiene que tener ganas de ir de tener estudiantes. Hay unidades académicas que tienen ganas de buscar estudiantes y unidades académicas que no, y te das cuenta enseguida. Y hay una actitud, o sea, si vos tenés te digo casos con gente, digamos, casos que conozco,
grupos de docentes, digamos, plantel docente, que le interesa más escribir papers que tener estudiantes y le molesta la docencia porque no tengo tiempo de escribir el paper, y bueno, esa carrera tiene 200 personas. Por más que sea una carrera de buena salida laboral. Porque el estudiante, los pibes no son tontos, los pibes se dan cuenta cuándo le das bola o cuándo no le das bola. Qué sé yo, por lo menos la experiencia mía. Nada, digo, no sé, no conozco Bahía, o sea, no conozco, o sea, conozco la universidad, pero no conozco el lugar, fue una sola vez de adolescente, pero a mí me queda poca duda que, perdón, lo que es muy importante, ¿dónde lo pones? Eh, eh, Sin chiste, digo, ¿no? ¿Dónde pones la sede? ¿Sí? Si la sede de la UNAUR, en lugar de estar en T6, estuviera en el centro de Burlingame, la universidad tendría mucho menos alumnos. Bien. Porque está donde, la Universidad de Burlingame está físicamente donde tienen que estar, en el barrio de clase media baja, que es los alumnos que voy a ir a buscar. Y te das cuenta. Y te das cuenta que respeto al profe, es muy, muy simpático lo que pasa en T6, qué sé yo. Perdón, y es la respuesta que tengo para darte, Lucho, no... No, te juro que todas y cada una de las palabras que dijiste me sirve muchísimo. Bueno, me alegro mucho. Rodri, vos justo te estabas por decir algo también. Justo te interrumpimos. No, había activado el micrófono porque estaban hablando del tema y le estaba comentando a Carlos sobre la pregunta. Le estaba diciendo que habían hecho una pregunta que había leído eso. Bien. Bueno, Sí, Carlos, perdón. sí, adelante. ¿Cómo están planteando las carreras? Porque, a ver, mi experiencia, luego de haber cursado hace muchísimos años y habiendo hecho reclutamiento, es que realmente los chicos desertan mucho cuando tenés una carrera extremadamente larga y que obviamente les cuesta mucho mantenerla en el tiempo, ¿no? Y mi visión es que deberían empezar a pensarse las carreras de una manera un poco más ágil, donde, y me viene a la cabeza el modelo yankee, donde se focalizan en determinadas, como decirse rubros, ¿no? O por decir, bueno, estos se especializan en programación, estos en base de datos, estos en tal cosa, y te hacen una carrera con mucho menos duración. ¿Ustedes están pensando en esos tipos de modelos? Bueno, te cuento, Matías, Sí, encantado. mucho. Justamente la carrera que estamos impulsando, que bueno, yo participé en Quilmes, en San Martín y ahora en Hurlingham, son tecnicaturas, que son carreras de 3 años, justamente para que no se estiren. Eh, el gran desafío es que duran 3 años y no duran 7. Entonces tenés que regular muy bien la intensidad de la materia para llegar al equilibrio entre que salga sabiendo y que no se cuelgue. Eh, y bueno, y tenés que impulsar, ¿sí? Impulsar que los pibes se pongan. Entonces, ¿cómo hacer? Primero, que la carrera no dure más de 3 años. Lo segundo es que la carrera sea interesante. Ahora que ya no trabajo más en la UTN, lo puedo decir. Vos fijate, toda la gente que deja UTN entre tercero y cuarto, la carrera de sistema de información. ¿Por qué? Porque la materia de cuarto y quinto mayormente son contenidos que no importan a nadie. Entonces la gente los deja. Si vos a la gente le seguís dando contenidos interesantes, la gente se queda. Obviamente no todos, pero un buen porcentaje. Entonces nosotros en segundo año, en el cuarto cuatrimestre, cuando es el momento en que los pibes se te empiezan a ir, le damos una materia de interfaz de usuario, una materia de estrategia de persistencia, donde ven ORM, donde ven base de datos documentales, le das una materia de programación funcional, le das una materia después de desarrollo de aplicaciones, donde ven lo que es CI, donde ven lo que es el ciclo completo de desarrollo y tienen que hacer un proyecto de punta a punta y entregarlo, ¿entendés? Entonces, no sé, después de optativa tenés introducción a los videojuegos, si conseguís quien choto la dé, tenés seguridad informática, que es una materia que mucha gente se prende por interesa, tenés programación con objetos 3, donde vemos cosas de prototipos, de mixines.
Tenemos una optativa de cositas con Arduino, que es otra cosa que la gente engancha mucho. Entonces, lo que hace es, sobre todo, una carrera de 3 años, que los últimos 2, 3 cuatrimestres sean materias mayormente muy atractivas, para que justamente retener. Y lo tercero que hacemos, y eso en Hurlingham ya lo estamos empezando a trabajar, es hacer vínculos con empresas. ¿Puedo decir Baufest o alguien se enoja? Ya lo dije. Yo lo recomiendo también, ¿eh? No. Pero bueno. Soy ex Baufest también. Ok, hicimos un acuerdo. ¿Cómo? Así que no me... Sí. Bien. Hicimos, gracias Lucha, hicimos un convenio con Baufest. Ahora se está dando esta materia de integración, donde ven si hay y tienen que hacer el proyecto de punta a punta, mediante un convenio con Baufest, por el cual Baufest pone 4 personas que van a ser los PMs, el Centro de Investigación y Desarrollo, que bueno, que es el centro que coordino yo, ponemos los Product Owner. Los proyectos son proyectos de verdad, que si andan bien van a ser productivos y se van a usar dentro del ámbito de la universidad. Y los stacks tecnológicos son stacks modernos y tenés, aparte de los PMs, 2 personas de Baufest, que son techis, especialistas, que les hacen el soporte técnico. Entonces, de esa forma, a los pibes que están terminando la carrera, insisto, no es una licenciatura, es una tecnicatura, ya los estás integrando bien en lo que es la realidad industrial. ¿Se entiende? Y nada, ese tipo de iniciativas, de dejar a la carrera bien cerca de la industria y eligiendo bien con qué empresas te conectás, ¿no? Porque también uno tiene que pasar el sedazo ahí, es como logras la retención. No sé, Sí, se entiende. De nada puedo dar respuestas completas, doy elementos, lo que son eso. No, se entiende y se ve también que estás planteando la carrera como mucho más práctica que, por ejemplo, lo que me tocó cursar a mí hace muchos años, ¿no? Haciéndolo más atractiva y obviamente llevándolo más cerca de la realidad laboral del país, ¿no? Sí, te agradezco. No, por favor. Y bueno, cualquiera, digamos, y yo esto más allá del chivo, digamos, cualquier persona que esté laburando en una empresa y que esté interesada en estas movidas, nada, ya me conoce, digamos. Con Baufest también empezó porque uno conoció a uno y empezamos a hablar. Así que la UNAUR está muy abierta a ese tipo de iniciativas. Perdón, ya pasé el chivo. Bueno, vamos cerrando, así nos extendimos un poquito, pero la verdad que, bueno, en mi caso me pareció súper interesante, la verdad que estuvo muy bueno y me parece que está bueno también, no solo el contenido en sí, sino también el compartir a nivel comunidad, digo, porque muchos de todos los que estamos acá tenemos siempre más o menos problemáticas similares o estamos detrás de lo mismo y la verdad que está bueno compartir experiencias. Así que, bueno, si nadie tiene más nada que comentar, Carlos, en nombre de Ingenia y en nombre de todos, gracias por el tiempo, por haber compartido esto. Y bueno, y a todos los que están acá en línea, seguramente ya en los próximos días estaremos publicando las próximas charlas de las próximas semanas. Así que saben que son todos bienvenidos. Esto va a quedar subido en un rato al canal de YouTube para el que lo quiera repasar o sacar contenido, utilizar. Los copyright de última los arreglan con Carlos después. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos y bueno, y que tengan un buen fin de semana. Gracias por la paciencia y nada.